La mañana del 14 de marzo de 2006 amaneció gris en Tijuana, con una neblina espesa que cubría las calles del fraccionamiento Lomas de Agua Caliente. Patricia Hernández despertó como todas las mañanas a las 6. Preparó el desayuno para sus 3 hijos y se asomó por la ventana esperando ver a su vecina Carmen cruzando la calle rumbo a la panadería, como hacía cada día desde hace 7 años. Pero esa mañana Carmen no apareció. Patricia no le dio importancia al principio. Pensó que tal vez Carmen había salido más temprano o que simplemente había decidido quedarse en casa. Sin embargo, cuando las horas pasaron y no vio ningún movimiento en la casa de los Velasco, comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. Carmen Velasco era una mujer de rutinas inquebrantables, y cualquier cambio en su patrón diario resultaba extraño para quienes la conocían. Y ya que estás aquí escuchando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Alrededor de las 3 de la tarde, Patricia finalmente decidió cruzar la calle y tocar la puerta de la casa de Carmen. Tocó el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Las cortinas estaban corridas y la camioneta Honda de Rodrigo Velasco, el esposo de Carmen, permanecía estacionada en el garaje como siempre. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo definitivamente no estaba bien. Regresó a su casa y llamó a su esposo, quien trabajaba en una maquiladora al otro lado de la ciudad. Él le sugirió que esperara un poco más, que tal vez los Velasco habían salido de improviso. Pero Patricia no podía sacudirse la sensación de que algo terrible había ocurrido. Conocía a Carmen desde que ambas familias se mudaron al fraccionamiento. Sus hijos jugaban juntos en la calle, compartían café por las tardes y se ayudaban mutuamente con las compras del mercado. A las 6 de la tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse y la neblina se hacía más densa, Patricia tomó la decisión de llamar a la policía. Explicó la situación al operador, quien inicialmente mostró poco interés, sugiriendo que probablemente la familia había salido de viaje sin avisar a nadie. Pero Patricia insistió, su voz temblando mientras describía que Carmen nunca, absolutamente nunca, se iba sin decirle a alguien. Las primeras patrullas llegaron 40 minutos después. 2 oficiales jóvenes bajaron del vehículo con evidente desgano, como si estuvieran atendiendo una llamada más de las docenas que recibían cada día. Tocaron la puerta, llamaron a gritos, rodearon la casa buscando alguna ventana abierta. Todo estaba cerrado desde adentro. Uno de los oficiales intentó comunicarse por radio para solicitar autorización para entrar, pero la burocracia mexicana exigía una orden judicial o evidencia clara de peligro inminente. Fue entonces cuando la hija mayor de Patricia, Daniela, de 14 años, mencionó algo que había visto la noche anterior. Recordaba haber escuchado voces elevadas provenientes de la casa de los Velasco alrededor de las 11 de la noche, seguidas de un portazo fuerte que hizo eco en toda la calle tranquila. No le había dado importancia en ese momento, pero ahora, con la policía en la puerta y la ausencia inexplicable de la familia, ese recuerdo cobraba un significado siniestro. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos se acercó nuevamente a la puerta principal e intentó girar la perilla. Para sorpresa de todos, la puerta no estaba cerrada con llave, solo con el seguro interno. Con un pequeño empujón, la puerta cedió y se abrió lentamente, revelando la sala de estar sumida en penumbras. El olor fue lo primero que golpeó a los oficiales. Un aroma dulzón y nauseabundo que cualquier policía experimentado reconocería de inmediato. Uno de ellos sacó su linterna y alumbró el interior de la casa. Todo parecía en orden a primera vista. Los muebles en su lugar, la televisión apagada.
algunos juguetes de los niños desperdigados por el suelo, pero había algo perturbador en el silencio absoluto que reinaba en aquel espacio. Avanzaron con cautela hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares. Carmen y Rodrigo el día de su boda, sus dos hijos pequeños, Mateo y Sofía, sonriendo en un parque de diversiones, momentos felices congelados en el tiempo que contrastaban brutalmente con la escena que estaban por descubrir. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Uno de los oficiales la empujó suavemente con el pie, manteniendo la mano en su arma reglamentaria. Lo que vieron dentro haría que ambos policías, hombres curtidos por años de servicio en una de las ciudades más violentas de México, retrocedieran instintivamente. Sobre la cama matrimonial yacían los cuerpos de Carmen y Rodrigo Velasco. Carmen estaba vestida con su pijama de flores rosadas, su cuerpo en posición fetal, como si hubiera intentado protegerse de algo. Rodrigo estaba a su lado, boca arriba, con los ojos abiertos mirando fijamente al techo. No había signos evidentes de violencia, no había sangre, no había armas visibles, solo la quietud absoluta de la muerte. Pero lo peor estaba por venir. En la habitación contigua, decorada con pósters de caricaturas y juguetes por todas partes, encontraron a Mateo y Sofía, de 8 y 5 años respectivamente. Ambos niños estaban en sus camas, como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Sofía abrazaba un oso de peluche gastado, su rostro sereno y pálido. Mateo tenía un libro de cuentos junto a la almohada. La casa se convirtió en una escena del crimen en cuestión de minutos. Llegaron más patrullas, ambulancias que no tendrían nada que hacer excepto confirmar lo evidente. Investigadores forenses y finalmente el detective Héctor Montes, un hombre de 52 años con 30 de servicio en la Policía Judicial de Baja California. Montes había visto de todo durante su carrera. Ejecuciones del narcotráfico, asesinatos domésticos, robos que terminaban en tragedia. Pero algo en esta escena lo perturbaba de una manera diferente. La aparente tranquilidad de las víctimas, la ausencia de lucha, la inquietante sensación de que aquella familia simplemente había dejado de existir durante la noche sin siquiera darse cuenta. Los vecinos comenzaron a congregarse en la calle, mantenidos a distancia por el cordón policial amarillo que ahora rodeaba toda la propiedad. Rumores y especulaciones corrían de boca en boca. Algunos hablaban de un posible suicidio colectivo, otros mencionaban problemas económicos de Rodrigo. Había quienes susurraban sobre amenazas del crimen organizado. Tijuana en 2006 era una ciudad marcada por la violencia del narcotráfico, y cualquier muerte sospechosa inmediatamente generaba teorías relacionadas con los cárteles. Patricia observaba todo desde su ventana, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras abrazaba a sus hijos. No podía creer que su amiga Carmen, la mujer con quien había compartido tantas tardes de café y conversación, estuviera muerta junto con toda su familia. ¿Qué había pasado en aquella casa durante la noche? Porque nadie había escuchado nada más allá de las voces y el portazo que Daniela mencionó. El doctor Raúl Medina, médico forense del estado, llegó alrededor de las 9 de la noche. Era un hombre meticuloso, conocido por su profesionalismo y su capacidad para encontrar detalles que otros pasaban por alto. Comenzó su examen preliminar mientras los fotógrafos forenses documentaban cada centímetro de la escena. Después de casi 2 horas de trabajo inicial, Medina se reunió con el detective Montes en la sala de estar. Su rostro mostraba preocupación y confusión a partes iguales. Le explicó que no había encontrado signos de trauma físico en ninguno de los cuerpos. No había heridas de bala, puñaladas o estrangulamiento.
Las víctimas simplemente parecían haber dejado de respirar. La teoría inicial apuntaba a intoxicación por monóxido de carbono, un asesino silencioso común en hogares con sistemas de calefacción defectuosos o generadores mal ventilados. Sin embargo, la casa de los Velasco no tenía calefactor de gas y tampoco había evidencia de que hubieran usado ningún generador. Además, los detectores de humo y monóxido de carbono instalados en varios puntos de la vivienda no habían sonado. Montes ordenó que se recogieran muestras de sangre, tejidos y cualquier sustancia sospechosa para análisis toxicológicos completos. También instruyó a su equipo para que entrevistaran a todos los vecinos, revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad del fraccionamiento e investigaran a fondo los antecedentes de Rodrigo Velasco. Las primeras entrevistas con los vecinos no arrojaron mucha luz sobre el caso. Todos describían a los Velasco como una familia normal, sin problemas aparentes. Rodrigo trabajaba como gerente en una distribuidora de autopartes en la zona Río. Carmen era ama de casa dedicada por completo al cuidado de sus hijos. No tenían deudas significativas, no habían mostrado signos de depresión o conflictos matrimoniales serios. Eran, en todos los aspectos, una familia común de clase media mexicana. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a profundizar en la vida de Rodrigo, empezaron a aparecer algunas irregularidades. Varios compañeros de trabajo mencionaron que en las últimas semanas Rodrigo había estado especialmente nervioso e irritable. Había tenido una discusión acalorada con el dueño de la distribuidora pocos días antes de su muerte, aunque nadie sabía exactamente sobre qué había sido la pelea. El contador de la empresa, un hombre llamado Luis Santana, proporcionó información que haría que la investigación tomara un giro inesperado. Rodrigo había estado manejando las cuentas de varios clientes importantes, incluyendo algunas empresas que los investigadores sabían tenían vínculos con organizaciones criminales. En Tijuana era prácticamente imposible hacer negocios sin que tarde o temprano el dinero del narcotráfico tocara tu empresa de alguna manera. Santana explicó que hacía aproximadamente un mes, Rodrigo había detectado una discrepancia significativa en una de las cuentas. Faltaban casi 2 millones de pesos, una cantidad que no podía explicarse por errores contables o transacciones legítimas. Rodrigo había mencionado casualmente a Santana que investigaría el asunto, pero después de eso nunca más volvió a hablar del tema. Esta revelación cambiaba completamente el panorama de la investigación. Si Rodrigo había descubierto un fraude o un esquema de lavado de dinero y había confrontado a las personas equivocadas, toda su familia podría haber sido eliminada como advertencia o venganza. Pero entonces, ¿por qué no había signos de violencia? ¿Por qué los cuerpos parecían tan pacíficos? El detective Montes sabía que estaba ante un caso extraordinariamente complejo. Decidió ampliar la investigación más allá de la empresa donde trabajaba Rodrigo. Ordenó vigilancia discreta sobre el dueño de la distribuidora y sus socios, mientras esperaba los resultados del laboratorio forense que podrían proporcionar la clave para resolver este misterio. Mientras tanto, la noticia de las 4 muertes se había extendido por toda Tijuana. Los medios locales cubrían la historia con titulares sensacionalistas: familia entera encontrada muerta en circunstancias misteriosas, tragedia en Lomas de Agua Caliente, 4 víctimas sin explicación aparente. La presión sobre la policía para resolver el caso rápidamente era inmensa. Patricia Hernández no podía dormir. Cada noche revivía el momento en que la policía entró a la casa de los Velasco, la expresión de horror en los rostros de los oficiales, el olor que emanaba de la propiedad. Se culpaba por no haber actuado antes, por no haber insistido más cuando notó que algo andaba mal.
Tal vez si hubiera llamado a la policía más temprano, tal vez si hubiera entrado ella misma a verificar, algo podría haber sido diferente. Su esposo trataba de consolarla, recordándole que no había nada que pudiera haber hecho, que cuando Patricia finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, probablemente ya era demasiado tarde. Pero las palabras hacían poco para aliviar el peso de la culpa y el dolor que sentía. Los funerales se llevaron a cabo una semana después, cuando finalmente los cuerpos fueron liberados por el forense. La iglesia de San José en el centro de Tijuana estaba llena hasta el último asiento. Familiares de Carmen que habían viajado desde Guadalajara, colegas de Rodrigo, vecinos, amigos de la infancia, todos querían despedirse de una familia que había sido arrancada de este mundo de manera tan abrupta y misteriosa. El padre Miguel, quien ofició la misa, habló sobre el misterio del sufrimiento y la muerte, sobre la fe que debemos mantener incluso cuando no entendemos los caminos de Dios, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, ofrecían poco consuelo a quienes lloraban junto a los 4 ataúdes blancos alineados frente al altar. Patricia sostenía la mano de la madre de Carmen, una mujer de 70 años llamada Guadalupe, quien había envejecido 10 años en una semana. Guadalupe murmuraba oraciones entre lágrimas, aferrándose a su rosario como si fuera lo único que la mantenía de pie. Había perdido a su única hija y a sus 2 nietos en una sola noche, y la ausencia de respuestas sobre qué había causado sus muertes la estaba destruyendo por dentro. Después del entierro en el Panteón Jardines de Tijuana, la familia se reunió en casa de la madre de Rodrigo, doña Enriqueta. Era una mujer fuerte, de esas que la vida había golpeado muchas veces pero nunca había logrado derribar. Había perdido a su esposo en un accidente laboral hacía 15 años y había criado sola a Rodrigo y sus 2 hermanas. Ver a su hijo en un ataúd, junto a su nuera y sus nietos, era más de lo que cualquier madre debería soportar. Durante la reunión, el hermano menor de Rodrigo, Alberto, compartió algo que hizo que todos prestaran atención. Mencionó que aproximadamente 2 semanas antes de las muertes, Rodrigo lo había llamado tarde en la noche, algo inusual en él. Sonaba preocupado y le preguntó a Alberto si conocía algún abogado confiable especializado en fraudes corporativos. Alberto le preguntó qué pasaba, pero Rodrigo se mostró evasivo, diciendo solo que había descubierto algo en el trabajo que lo tenía inquieto. Alberto se ofreció para ayudarlo, pero Rodrigo insistió en que era mejor que no se involucrara, que probablemente no era nada importante y que él mismo lo resolvería. Esa fue la última conversación que tuvieron. Alberto se culpaba ahora por no haber insistido más, por no haber presionado a su hermano para que le contara qué estaba pasando. Esta información fue inmediatamente comunicada al detective Montes, quien ya tenía sus propias sospechas sobre la conexión del caso con el trabajo de Rodrigo. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Rodrigo descubre un fraude, intenta buscar ayuda legal. Alguien se entera de sus intenciones y decide silenciarlo permanentemente, pero seguía sin respuesta la pregunta más importante. ¿Cómo lo habían hecho? Los resultados preliminares del laboratorio no mostraban presencia de monóxido de carbono ni de los venenos más comunes. No había rastros de drogas o medicamentos en concentraciones letales. Era como si la familia simplemente hubiera decidido dejar de vivir simultáneamente. Montes visitó personalmente la distribuidora de autopartes donde trabajaba Rodrigo. El dueño, un hombre llamado Ricardo Zamora, de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje caro, recibió al detective en su oficina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Expresó su más profundo pésame por la pérdida de Rodrigo, a quien describió como un empleado ejemplar y un amigo. Cuando Montes mencionó las discrepancias contables que Rodrigo había descubierto, Zamora
mostró lo que parecía genuina sorpresa. Dijo que no sabía nada al respecto, que Rodrigo nunca le había mencionado ningún problema con las cuentas. Ofreció completo acceso a todos los registros de la empresa para la investigación. El detective aceptó la oferta y durante los siguientes días, un equipo de contadores forenses se sumergió en las montañas de documentos financieros de la distribuidora. Lo que encontraron fue inquietante. Existía efectivamente un sistema elaborado de lavado de dinero que involucraba facturas falsas, empresas fantasma y transacciones ficticias. Millones de pesos fluían a través de la distribuidora, limpiando dinero procedente de actividades ilícitas. Pero aquí venía lo desconcertante. Rodrigo no solo había descubierto el fraude, sino que aparentemente había sido parte de él. Su firma aparecía en docenas de documentos que autorizaban transacciones sospechosas. O bien Rodrigo había estado involucrado conscientemente en el esquema de lavado de dinero, y después había tenido un ataque de conciencia, o bien alguien había falsificado su firma para implicarlo. Zamora fue interrogado nuevamente, esta vez en las oficinas de la Policía Judicial. Negó rotundamente cualquier conocimiento del lavado de dinero, alegando que si existía tal esquema, había sido orquestado a sus espaldas por Rodrigo y posiblemente otros empleados. Era su palabra contra la evidencia documental, y sin testigos vivos que pudieran confirmar o negar su versión, el caso se complicaba. Mientras la investigación financiera continuaba, finalmente llegaron los resultados completos del análisis toxicológico. El doctor Medina llamó a Montes a su oficina con urgencia. Lo que había encontrado era algo que nunca había visto en sus 25 años como forense. En las muestras de sangre y tejidos de los 4 miembros de la familia Velasco, se detectaron trazas de un compuesto químico extremadamente raro y sofisticado, tetramina, un veneno prácticamente indetectable que causa paro respiratorio sin dejar signos externos de trauma. Lo inquietante era que esta sustancia no estaba disponible comercialmente en México, y su síntesis requería conocimientos avanzados de química y acceso a laboratorios especializados. El método de administración también fue revelado por el análisis. Inhalación. Las concentraciones más altas del veneno se encontraron en los pulmones de las víctimas, lo que sugería que habían respirado una forma vaporizada o en aerosol del compuesto durante la noche. Esto explicaba por qué no había signos de lucha y por qué todos parecían haber muerto pacíficamente en sus camas. Con esta información, los investigadores regresaron a la casa de los Velasco, ahora vacía y sellada como escena del crimen. Revisaron el sistema de ventilación, las rendijas de puertas y ventanas, cualquier punto de entrada posible para el gas letal. Fue un técnico joven el que finalmente encontró algo crucial: residuos microscópicos del veneno en los conductos de aire acondicionado de las habitaciones. Alguien había introducido el gas venenoso a través del sistema de ventilación de la casa, probablemente durante las primeras horas de la madrugada, cuando toda la familia dormía. El sistema de aire acondicionado que los Velasco dejaban funcionando por las noches debido al calor de marzo en Tijuana, había distribuido eficientemente el veneno por todas las habitaciones, matando a la familia mientras dormían, sin que tuvieran la más mínima oportunidad de defenderse o escapar. Este descubrimiento transformaba completamente el caso. Ya no estaban ante un suicidio colectivo ni un accidente trágico. Era un asesinato múltiple premeditado, ejecutado con sofisticación técnica y frialdad calculada. Alguien había planeado meticulosamente la eliminación de toda la familia Velasco. La investigación ahora se centraba en determinar quién tenía los medios, el motivo
y el conocimiento técnico para cometer semejante crimen. La conexión con el lavado de dinero era obvia, pero había que probar quién específicamente había ordenado y ejecutado los asesinatos. Montes ordenó vigilancia las 24 horas sobre Ricardo Zamora y todos los ejecutivos de la distribuidora. También solicitó ayuda a la Policía Federal, ya que el caso ahora involucraba claramente al crimen organizado. Si los cárteles estaban detrás de esto, necesitaría más recursos y protección para los investigadores. Las semanas siguientes fueron tensas. La presión mediática aumentaba cada día, con reporteros acampando frente a las oficinas de la Policía Judicial, exigiendo actualizaciones sobre el caso. Las familias de las víctimas, especialmente doña Guadalupe y doña Enriqueta, aparecían regularmente en las noticias rogando por justicia para sus seres queridos. Patricia Hernández también fue entrevistada varias veces. Compartía sus recuerdos de Carmen, hablaba sobre la familia feliz que habían sido, sobre los niños que jugaban en la calle sin preocupaciones. Sus testimonios conmovían a toda la ciudad, generando una ola de solidaridad y demanda de justicia que las autoridades no podían ignorar. Fue entonces cuando la investigación dio un giro inesperado. Un informante anónimo contactó a la policía proporcionando información que señalaba no a Zamora, sino a su socio minoritario en la distribuidora, un hombre llamado Ernesto Cárdenas, quien además tenía conexiones documentadas con el cártel de Tijuana. Según el informante, Cárdenas había descubierto que Rodrigo estaba compilando evidencia del lavado de dinero con intención de entregarla a las autoridades. La decisión de eliminar a toda la familia había sido tomada como advertencia para cualquier otro empleado que considerara cooperar con la policía. La elección del método, un veneno sofisticado administrado sin violencia visible, era deliberada. Querían que pareciera un misterio, algo que generara miedo e incertidumbre. Con esta información y la evidencia forense acumulada, la Policía Federal obtuvo órdenes de arresto contra Ernesto Cárdenas y 3 de sus asociados. El operativo se llevó a cabo al amanecer del 2 de mayo de 2006, casi 2 meses después de los asesinatos. Cárdenas fue capturado en su residencia en Playas de Tijuana sin incidentes. Al momento del arresto, intentó sobornar a los agentes ofreciendo millones de pesos, pero la presión pública sobre el caso era demasiado grande como para que alguien se arriesgara a dejarlo escapar. Los otros 3 sospechosos también fueron detenidos en operaciones simultáneas. Durante los interrogatorios, uno de los arrestados, un químico llamado Javier Ibarra, que había trabajado en laboratorios farmacéuticos antes de ser reclutado por el cártel, proporcionó detalles completos del crimen. Confirmó que había sintetizado el veneno por órdenes de Cárdenas y que había sido él mismo quien lo introdujo en el sistema de ventilación de la casa de los Velasco la noche del 13 de marzo. Ibarra describió cómo había entrado a la propiedad alrededor de las 2 de la madrugada, aprovechando que el sistema de seguridad del fraccionamiento tenía puntos ciegos conocidos. Llevaba el veneno en un pequeño cilindro presurizado diseñado específicamente para conectarse a los conductos de aire acondicionado. El proceso completo tomó menos de 10 minutos, y para cuando salió de allí, la familia Velasco ya estaba inhalando el gas letal que detendría sus corazones antes del amanecer. La confesión de Ibarra fue corroborada por evidencia física. Huellas dactilares en los conductos de aire, registros de llamadas telefónicas entre los sospechosos en los días previos al crimen, transacciones bancarias sospechosas. El caso contra Cárdenas y sus cómplices era sólido. El juicio comenzó en septiembre de 2006 y atrajo atención nacional. Las familias de las víctimas asistieron a cada audiencia, sentadas en primera fila,
observando a los hombres que habían destruido sus vidas. Doña Guadalupe, quien ahora vivía con su hermana porque no soportaba estar sola en su casa llena de recuerdos de Carmen, se mantenía firme durante las sesiones, aunque todos podían ver el dolor en sus ojos. La defensa de Cárdenas argumentaba que las confesiones habían sido obtenidas bajo coacción y que la evidencia era circunstancial. Pero el testimonio de Ibarra, combinado con el análisis forense y la evidencia documental del lavado de dinero, era abrumador. Los abogados sabían que estaban luchando una batalla perdida. Patricia Hernández fue llamada a testificar sobre los últimos días antes de la tragedia. Describió con voz quebrada cómo había notado que Carmen parecía más callada de lo normal durante su última conversación, cómo Rodrigo había llegado tarde a casa varias noches seguidas, luciendo exhausto y preocupado. Pequeños detalles que en ese momento no significaban nada, pero que ahora revelaban una familia viviendo bajo la sombra de una amenaza mortal que ellos mismos quizás ni siquiera comprendían completamente. El juicio duró 4 meses. En enero de 2007, el veredicto fue unánime. Ernesto Cárdenas y Javier Ibarra fueron declarados culpables de 4 cargos de homicidio calificado premeditado. Los otros 2 cómplices fueron condenados como accesorios del crimen. Las sentencias fueron severas. Cárdenas recibió 70 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, Ibarra 60 años y los otros 2 30 años cada uno. Cuando se leyó el veredicto, doña Guadalupe finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No era felicidad lo que sentía, la justicia nunca podría devolverle a su hija y sus nietos, pero al menos sabía que los responsables pagarían por lo que habían hecho. Doña Enriqueta simplemente cerró los ojos y murmuró una oración, agradeciendo a Dios por permitir que la verdad saliera a la luz. Pero el caso no terminó con las condenas. La investigación del lavado de dinero se expandió, involucrando a docenas de empresas en Tijuana y otras ciudades de Baja California. Ricardo Zamora, aunque nunca fue procesado por los asesinatos por falta de evidencia directa que lo vinculara, sí fue arrestado posteriormente por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Su distribuidora fue clausurada y sus bienes confiscados por el Estado. Los años que siguieron fueron difíciles para todos los afectados por la tragedia. Patricia nunca pudo sacudirse completamente la culpa de no haber actuado más rápido, aunque su familia y amigos le recordaban constantemente que no había nada que pudiera haber hecho. Su hija Daniela, quien había sido amiga cercana de Mateo Velasco, desarrolló problemas para dormir que requerirían terapia durante años. El fraccionamiento Lomas de Agua Caliente nunca volvió a ser el mismo. La casa de los Velasco permaneció vacía durante casi 3 años antes de que finalmente fuera vendida a una familia que venía de Monterrey y desconocía la historia. Pero los vecinos antiguos nunca olvidaron, y las fotografías de Carmen, Rodrigo, Mateo y Sofía permanecieron en muchas casas como recordatorio de que incluso en comunidades aparentemente seguras, el mal puede infiltrarse de las formas más inimaginables. Doña Guadalupe vivió 6 años más después de las condenas, tiempo que dedicó a mantener viva la memoria de su hija y sus nietos. Creó una pequeña fundación que ayudaba a familias afectadas por violencia del narcotráfico, canalizando su dolor hacia algo positivo. Murió pacíficamente en su sueño en 2013, y según su familia, sus últimas palabras fueron sobre Carmen y los niños, diciendo que pronto estaría con ellos nuevamente. Doña Enriqueta se mantuvo fuerte, como siempre lo había hecho. Continuó viviendo en Tijuana, cerca de sus 2 hijas y sus nietos. Cada año, en el aniversario de las muertes, organizaba una misa en memoria de Rodrigo y su familia. Con el tiempo,
Estas ceremonias se convirtieron en eventos comunitarios que reunían a decenas de personas, no solo para recordar a los Velasco, sino para todas las víctimas de la violencia que había marcado a Tijuana durante aquellos años oscuros. El detective Héctor Montes se retiró en 2010, después de más de 30 años de servicio. El caso Velasco fue uno de los que lo marcaron más profundamente en toda su carrera. En entrevistas posteriores, mencionó que lo que más lo perturbaba no era la brutalidad del método, sino la frialdad calculada con la que habían sido ejecutados. Matar a 2 niños inocentes simplemente por el hecho de que su padre había descubierto un fraude era algo que su mente nunca pudo procesar completamente. Para 2025, casi 20 años después de los hechos, el caso Velasco permanecía en la memoria colectiva de Tijuana como uno de los crímenes más impactantes de la ciudad. No por la cantidad de víctimas. En una ciudad que había visto masacres y violencia extrema del narcotráfico, 4 muertes podrían parecer relativamente menores, pero era precisamente la naturaleza del crimen, el hecho de que una familia completa fuera eliminada mientras dormía en su propia casa, en un fraccionamiento residencial de clase media, lo que hacía que este caso resonara de manera especial. Los criminólogos que estudiaban el caso señalaban que representaba un punto de inflexión en cómo el crimen organizado operaba en México. La sofisticación técnica del asesinato, el uso de un veneno prácticamente indetectable, demostraba que los cárteles estaban evolucionando, adoptando métodos más sutiles cuando convenía a sus intereses. Ya no se trataba solo de balaceras y decapitaciones diseñadas para aterrorizar. También podían eliminar objetivos de manera silenciosa y misteriosa cuando querían enviar un mensaje diferente. El caso también tuvo repercusiones en las políticas de protección a testigos en México. Las autoridades reconocieron que Rodrigo Velasco había intentado hacer lo correcto al descubrir el fraude, pero no había tenido los medios o el conocimiento para protegerse a sí mismo y a su familia. Esto llevó a la implementación de programas más robustos para personas que cooperaban con investigaciones contra el crimen organizado, aunque muchos argumentaban que estos esfuerzos llegaban tarde y seguían siendo insuficientes. En 2018 se estrenó un documental sobre el caso titulado Silencio Mortal. La familia Velasco. Patricia Hernández participó en el proyecto compartiendo sus memorias y fotografías de los tiempos felices cuando Carmen y ella eran vecinas y amigas cercanas. El documental ganó varios premios en festivales de cine independiente y ayudó a mantener viva la conversación sobre la violencia del narcotráfico y su impacto en familias comunes. Hoy, en el Panteón Jardines de Tijuana, las 4 tumbas de la familia Velasco permanecen juntas, bajo la sombra de un árbol de jacarandá que florece con hermosas flores púrpuras cada primavera. El epitafio en la lápida principal, elegido por doña Guadalupe, lee simplemente: unidos en vida, unidos en muerte para siempre en nuestros corazones. Visitantes frecuentes del cementerio reportan que siempre hay flores frescas en las tumbas, dejadas por personas que conocieron a la familia o simplemente por tijuanenses que quieren honrar su memoria. Se ha convertido en un lugar de reflexión sobre el costo humano de la violencia y la corrupción que durante tanto tiempo plagó la región. Los hijos de Patricia Hernández, ahora adultos, ocasionalmente visitan las tumbas con sus propios hijos, contándoles historias sobre Mateo y Sofía, los niños con quienes jugaban en la calle hace décadas. Es una forma de asegurar que las nuevas generaciones no olviden, que comprendan que detrás de cada estadística de violencia hay personas reales, familias destrozadas, futuros robados. El fraccionamiento Lomas de Agua Caliente se ha transformado con el tiempo. Muchas de las familias originales se mudaron
incapaces de seguir viviendo en un lugar marcado por tal tragedia. Nuevos residentes llegaron, la mayoría sin conocer la historia completa. Pero los vecinos antiguos, que permanecen, aún recuerdan aquella mañana de marzo, cuando la neblina cubría las calles y una familia entera fue descubierta muerta en circunstancias que parecían incomprensibles. Los detectores de monóxido de carbono y sistemas de seguridad mejorados se volvieron comunes en el fraccionamiento después del caso. Las personas comenzaron a prestar más atención a sus vecinos, a notar señales de que algo podría estar mal. La tragedia de los Velasco, por horrible que fuera, creó una comunidad más vigilante y unida, aunque esto representara un consuelo muy pequeño frente a la magnitud de la pérdida. En las escuelas de Tijuana, el caso Velasco eventualmente se convirtió en parte de programas educativos sobre seguridad, crimen organizado y la importancia de reportar actividades sospechosas a las autoridades. Maestros usaban la historia como ejemplo de cómo la corrupción y el crimen pueden infiltrarse en lugares inesperados, afectando a familias inocentes que simplemente intentaban vivir sus vidas normalmente. Para los sobrevivientes más cercanos, la vida continuó porque tenía que continuar, pero nunca realmente sanaron completamente. Doña Enriqueta, en sus 90 años en 2025, todavía mantiene fotografías de Rodrigo y su familia en cada habitación de su casa. Habla de ellos en tiempo presente a veces, como si en algún rincón de su mente se negara a aceptar completamente que se fueron. Las hermanas de Rodrigo, María y Teresa, establecieron una tradición familiar de reunirse cada 14 de marzo para recordar a su hermano y su familia. Preparan los platillos favoritos de Rodrigo, cuentan historias divertidas de su infancia, leen cartas que Carmen escribió a lo largo de los años. Es su forma de mantener viva la memoria, de asegurar que Mateo y Sofía no sean solo víctimas en una estadística, sino niños recordados y amados. Alberto, el hermano menor de Rodrigo, quien había tenido aquella última conversación telefónica con él, se convirtió en activista contra la corrupción corporativa. Trabaja con organizaciones que ayudan a denunciantes a exponer fraudes y crímenes empresariales de manera segura. Es su forma de honrar a su hermano, de asegurar que el sacrificio involuntario de Rodrigo no fuera completamente en vano. La distribuidora de autopartes donde trabajaba Rodrigo nunca reabrió después de su clausura. El edificio permaneció abandonado durante años, con grafiti cubriendo sus paredes y ventanas rotas. Eventualmente fue demolido y en su lugar se construyó un centro comercial. Pocos de quienes compran allí conocen la historia del lugar, de cómo ese terreno una vez albergó una empresa que servía como fachada para lavar millones de pesos del narcotráfico. Ernesto Cárdenas sigue cumpliendo su sentencia en el penal de El Altiplano, ahora un hombre de más de 70 años con salud deteriorada. Nunca mostró remordimiento por los crímenes, manteniéndose en silencio durante años después del juicio. En 2020, un periodista logró una entrevista con él, y cuando se le preguntó sobre la familia Velasco, simplemente dijo: eran tiempos diferentes, se hacía lo que se tenía que hacer. Javier Ibarra, el químico que sintetizó el veneno, tuvo un destino diferente. En prisión encontró la religión y eventualmente escribió cartas de disculpa a las familias de las víctimas. Doña Enriqueta fue la única que respondió, no para perdonarlo, aclaró, sino para decirle que esperaba que cargara con el peso de lo que había hecho cada día de su vida. Ibarra murió en prisión en 2019 de causas naturales, llevándose a la tumba detalles técnicos del crimen que nunca compartió completamente. El caso Velasco dejó un legado complejo en Tijuana. Por un lado, demostró que incluso los crímenes más sofisticados podían ser resueltos con investigación dedicada y trabajo forense meticuloso.
Restauró algo de fe en el sistema de justicia en un momento cuando la impunidad parecía ser la norma. Por otro lado, expuso las profundas conexiones entre negocios legítimos y el crimen organizado, mostrando cuán fácilmente personas comunes podían verse arrastradas a situaciones peligrosas simplemente por hacer su trabajo honestamente. Los registros del caso, ahora archivados en las oficinas de la Policía Judicial de Baja California, ocupan docenas de cajas llenas de documentos, fotografías, evidencia forense y testimonios. Estudiantes de criminología y derecho penal de universidades mexicanas a veces solicitan acceso a estos archivos para estudiar el caso, convirtiéndolo en material académico que ilustra la intersección entre crimen organizado, lavado de dinero y violencia doméstica. Para Patricia Hernández, quien ahora tiene más de 60 años, la pérdida de Carmen sigue siendo un dolor que nunca completamente desaparece. Cada marzo, cuando se acerca el aniversario, las memorias se vuelven más vívidas. Puede cerrar los ojos y ver a Carmen cruzando la calle con una bolsa de pan dulce, sonriendo y saludando. Puede escuchar las risas de Mateo y Sofía jugando con sus propios hijos en la calle. Son fantasmas amables que la visitan, recordándole lo frágil que es la vida y lo rápido que puede ser arrebatada. La casa donde vivieron los Velasco fue completamente renovada por sus nuevos dueños. Pintaron las paredes de colores brillantes, instalaron nuevos pisos, modernizaron la cocina, intentaron borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido allí. Pero Patricia, cada vez que pasa frente a esa casa, todavía ve la cinta amarilla de la policía. Todavía recuerda aquella mañana cuando el mundo cambió para siempre. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente a través de lomas de agua caliente, llevando consigo el aroma del océano Pacífico que está a pocos kilómetros de distancia, es fácil olvidar que una vez ocurrió algo terrible en este lugar. Las familias cenan juntas, los niños hacen su tarea. La vida continúa su curso normal, pero para quienes estuvieron allí, para quienes conocieron a la familia Velasco, para quienes lucharon por llevar a sus asesinos ante la justicia, la memoria permanece viva. El caso se cerró oficialmente con las condenas de 2007, pero sus repercusiones continúan sintiéndose décadas después. Es un recordatorio de que en México, durante aquellos años violentos de guerra contra el narcotráfico, nadie estaba completamente a salvo, que el mal podía tocar a tu puerta sin previo aviso, que hacer lo correcto podía costarte todo. Pero también es una historia de perseverancia, de familias que se negaron a permitir que sus seres queridos fueran olvidados, de investigadores que trabajaron incansablemente para encontrar la verdad, de una comunidad que exigió justicia y no descansó hasta obtenerla. En ese sentido, aunque la familia Velasco perdió sus vidas de la manera más cruel, su historia no terminó en tragedia completa. Viven en las memorias de quienes los amaron, en las fotografías que adornan altares familiares, en las flores frescas que siempre aparecen en sus tumbas, en las historias contadas a nuevas generaciones para que nunca olviden. Carmen, Rodrigo, Mateo y Sofía Velasco se convirtieron en símbolos, no solo de las víctimas de la violencia del narcotráfico, sino de la humanidad que persiste incluso en las circunstancias más oscuras. Y mientras Tijuana continúa su evolución, transformándose de una ciudad marcada por la violencia a una metrópoli vibrante mirando hacia el futuro, casos como el de los Velasco sirven como anclas al pasado, recordatorios de por qué debemos luchar por una sociedad más justa, más segura, donde familias puedan vivir sin temor a que sus vidas sean destruidas por fuerzas que escapan a su control. La justicia nunca puede devolver lo que fue arrebatado aquella noche de marzo de 2006, pero puede, y lo hizo en este caso,
proporcionar un cierre, una conclusión a una historia que de otra manera habría quedado como otro misterio sin resolver en una ciudad llena de ellos. Y en eso hay un pequeño consuelo, una chispa de esperanza de que incluso en los tiempos más oscuros, la verdad puede prevalecer.